Hola, hola, hola y bienvenidos a otra edición de Codurance Talks en castellano, el podcast sobre craftsmanship, desarrollo de software y tecnología. Yo soy José Rodríguez Huerta, JR Huerta en Twitter, ahora X, y seré vuestro anfitrión en el episodio de hoy, donde estaremos hablando de un tema que no deja de cambiar constantemente y que realmente está siendo muy disruptivo, yo te diría que todas las esferas de la industria. Y para hablar de este tema, en particular inteligencia artificial y en particular dentro de eso, los Large Language Models y el impacto que están teniendo y tal, tengo conmigo hoy aquí a Héctor Paz. Héctor es el fundador de Imascono, que es una empresa que para mí es una de esas empresas que está en la puntera, ¿no? O en la vanguardia en muchos frentes, pues, en relación a la tecnología, ya que de alguna manera buscan esa intersección, ¿no? Entre la tecnología y la creatividad, con lo cual todo lo que va evolucionando, ¿no? Esa aplicación a crear experiencias, ¿no? Y diseñar estas experiencias, ¿no? De cara a vuestros clientes y al tipo de cosas que hacen, pues siempre lleva ese componente de innovación, ¿no? Y obviamente tenéis además un roster bastante importante, diría yo, ¿no? De clientes satisfechos y contentos. Tenemos fuente de calibre de Disney, Coca-Cola, Telefónica, etcétera, con lo cual estáis, digamos, no solo en la puntera, sino también clientes que son exigentes, ¿no? Y que de alguna manera os empujan a estar ahí, ¿no? Y a realmente estar a la última, ¿no? Entonces, Héctor, un placer tenerte con Muchísimas nosotros gracias. hoy. ¿Vale? Antes de entrar al tema como tal, ¿hay algo que quieras comentar un poco sobre Imascono, un poco el tipo de cosas que hacéis y demás? ¿Que crees que puede ser interesante? Bueno, buenos días, Buenos días. José. Es un placer estar aquí. Que bueno, nosotros nos conocemos hace ya tiempo, pero tener la oportunidad de charlar un ratito sobre cosas que nos gustan, Sí, cosas sobre las que trabajamos y sobre todo el futuro que visionamos, ¿no? Con todos los avances que estamos viviendo, pues es un placer compartirlo contigo y compartirlo con el resto, ¿no? Que estén escuchando este podcast. Yo creo que aquí sí que vamos a hablar mucho de la inteligencia artificial, pero digamos que gran parte de lo que nosotros tratamos de hacer es humanizarla, ¿no? Humanizar la tecnología, claro. tanto la inteligencia artificial como la realidad extendida. Entonces, en cómo visionamos el futuro, en cómo visionamos esos casos de uso de esta tecnología y sobre todo qué es lo que va a solucionar, qué es lo que nos interesa un poco a la humanidad, yo creo que es en lo que más nos tenemos que centrar hoy y sobre todo tratar de trasladar, ¿no? Un mensaje de esperanza, ¿no? Que al final parece que nos vamos siempre, ¿no? A futuros distópicos donde al Sí, final la ¿no? tecnología va a acabar con nosotros, ¿no? Pero yo creo que hoy podemos dar mucho de eso y poder transmitir que realmente esto lo va a cambiar todo y que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día. Sí que se encubierta evidentemente esto algo como si fuese película de Pixar, Apocalíptico. ¿no? Apocalíptico, eso es, en la que vayamos todos sentados, sí, en Wall-E, ¿no? Que vayamos tocados con una pantalla. Claro, no, no. Precisamente este podcast de hoy es un poquito distinto, ¿no? En ese sentido, va a ser un poco, por hacerlo bastante coloquial, un poco una fumada, ¿no? No es solo qué es lo que está ocurriendo y cómo está ya transformando la industria y las industrias en general, pues no hablo solo de informática o tecnología, sino está teniendo impacto en todo, ¿vale? Sino también, de alguna manera, hacia dónde puede ir, ¿no? Y cuáles son nuestros hopes and dreams, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos, ¿no? De forma positiva que ocurra? Y creo que de alguna manera no es tampoco un futuro demasiado lejano, ¿no? Si bien, por ponerlo de alguna manera, creo que lo viviremos, ¿vale? Al menos tú y Sí, yo, seguro. que... Ojalá sí. Entonces, nada, desde ese sentido, ¿no? Vamos a empezar, ¿no? O sea, de alguna manera, uno de los temas que estamos viendo, ¿no? Es en esa evolución que está teniendo la inteligencia artificial, los large language models y demás, siempre está aquello de, bueno, sí, hay un salto, pero esto realmente no es capaz de razonar todavía. Esto no es realmente capaz de resolver problemas bastante más complejos, o como mínimo está bastante limitado, ¿no? En cuanto a eso. Y esto es algo que, por ejemplo, con la salida ahora de Strawberry, ChatGPT o uno, lo que quieras llamar, es algo que se está intentando resolver, o al menos solucionar algunas de las partes más limitantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Qué idea tienes al respecto? A ver, yo creo que sí que es cierto que con todas las técnicas o con, digamos, todas las tipologías de inteligencia artificial que hemos tenido hasta ahora, pues el machine learning, el deep learning, pues siendo capaces de acceder a grandes bases de datos con entrenamiento, sí que somos capaces de ya resolver problemas, entre comillas, previsibles, ¿no? Que es un poco lo que estabas diciendo tú, o sea, ser capaces de entrenar a una IA o a un ordenador para que reconozca patrones y identificando esos patrones sea capaz de ejecutar unas soluciones.
decirlo de una manera sencilla y concreta. Pero claro, ¿qué pasa con esos patrones que no son previsibles? ¿Cómo es capaz la IA, ¿no?, de resolver algo que no conoce? O incluso, ¿no?, con la memoria que sabemos todos que falla, ¿cómo sería capaz incluso, ¿no?, de resolver esos horizontes o esos misterios completamente inexplorados? Pues eso es evidentemente algo que se está trabajando. Sí que es cierto que hemos visto pues un cambio bastante grande con todo el tema de estos los transformadores, ¿no?, o las arquitecturas que están vinculadas a lo que conocemos como GPT, donde al final pues se es capaz de, con una gran cantidad de información, pues buscar comparaciones y sobre esos mismos datos intentar dar, digamos, respuestas que tengan coherencia, ¿no? Pero claro, lo que es el razonamiento abstracto sobre, digamos, situaciones no previsibles es algo que desde luego, o sea, inspira el optimismo por todas las cosas que se están viendo y por las Con la cosas que se evolución, están, sí. por la Pero es un problema evolución. muy complejo. Eso es un problema muy complejo y yo creo que aquí hay un tema importante que el otro día lo comentábamos, y es que, claro, esto es cómo funciona el cerebro humano, ¿vale? O sea, que al final hablaremos un poco también de neurociencia computacional, pero es que los humanos, al final nosotros somos capaces de recordar las cosas porque emocionalmente se quedan grabadas en nuestro cerebro. O gran parte, digamos, de esos recuerdos quedan en nuestro ser porque han suscitado algún tipo de emoción o algún tipo de trauma o algún tipo de alegría dentro de lo que es nuestro cerebro humano. Pero la IA no es así. La IA no tiene esa capacidad de recordar según ese tipo de sentimientos. Entonces, a nosotros o muchos de los... Te diría, y voy a darle una vuelta a eso, porque recordar, si bien, por ejemplo, hay arquitecturas ya como los RAG, Retrieval Augmented Generation y tal, que te permiten de Sí. alguna manera tener algo de memoria, o sea, tú puedes tener, estás teniendo tu conversación con la LLM, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo se va grabando, ¿no? Tienes como una especie de caché, una base de datos vectorial, lo que sea que esté implementando eso, donde luego como parte de generar la siguiente respuesta, puede ir y buscar, ¿no?, en esa memoria, vamos a llamarle de alguna manera, ¿no?, de qué hemos estado hablando y utilizar eso como parte de la nueva respuesta que te va a dar, ¿no?, al nuevo prompt y demás, ¿no? Entonces, eso Lo está has ahí. dicho muy Ahora, bien, ¿eh? lo Has que... dicho caché. Has dicho caché. Claro, claro, claro. Sí, sí, de hecho, Que es relativamente... pero el cerebro igual, ¿no? O sea, tienes la short-term memory, long-term memory, etcétera, ¿no? O sea, al final, yo creo que ahí, si estamos hablando del paralelismo que pueda haber entre cómo funcionan estos modelos de deep learning, de redes neuronales y demás, ¿no? Con cómo funciona el cerebro, ¿no? La biología. En ese sentido, yo te diría que lo que no hay al día de hoy todavía, ¿no?, es la capacidad de rewire, ¿no? De reconectarse, reentrenarse automáticamente, ¿no? Que es un poco a lo que te referías. A ver, yo tengo una experiencia, esa experiencia de alguna manera me genera, yo qué sé, alegría, tristeza, lo que sea, ¿no? Y eso de alguna manera condiciona esos caminos neuronales que están creados ahí. Luego, el modelo, una vez que lo has entrenado, perfecto, pero hasta que no lo vuelvas a entrenar, los pesos son los mismos y no tiene esa capacidad, pues esa plasticidad que le llaman, ¿no?, neuroplasticidad, pues lo mismo, ¿no? El modelo ese todavía no lo tiene, ¿no? Requiere de una intervención externa para poder reentrenar, adaptar, fine-tuning, lo que sea que estés llamando, ¿no? Yo creo que esto es algo muy interesante porque si bien el reconocimiento de patrones, ¿no?, como además forma parte del razonamiento humano, ¿no? Hay cosas que no están del todo ahí. O sea, no todo es reconocimiento de patrones. Y no todo es, pues, busco en la memoria de lo que he visto, ¿no? Y ahí yo creo que es donde se están viendo cada vez menos las diferencias entre lo que es un humano, ¿no?, haciendo ese trabajo versus un modelo preentrenado. O sea, antes has hablado, por ejemplo, de la creatividad y de soluciones a problemas que ya están estudiados y demás, ¿no? Y esto, por ejemplo, en lo que hacéis vosotros, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, si yo cojo y digo, píntame un cuadro, ¿no? Al final, lo que hace algo como DALL-E o como Midjourney, ¿no?, es en base a su entrenamiento, buscar algo, ¿no?, que encaje con ese prompt que tú le has dado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es que es un pensamiento abstracto, o sea, me refiero, ellos utilizan la lógica. Si tú me estás diciendo, por ejemplo, hazme un Yoda como si fuese un Van Gogh, va a coger un cuadro de Van Gogh y me pone una foto de Yoda. Pero la apreciación emocional que puede tener un ser humano de qué forma tenga Yoda o no tenga Yoda, eso no lo va a poder hacer una máquina, porque en lo que yo concibo que puede ser Yoda están las experiencias, las películas que he visto de Star Wars, el cómo yo entiendo que es Yoda. Es decir, ahí hay un aprendizaje a largo plazo
en el que interviene la memoria, intervienen mis emociones, lo que a mí me supone y lo que no me supone, que es algo a lo que no ha llegado la inteligencia artificial, porque es que estamos hablando casi de desestructurar cómo es la mente humana, que es algo completamente inexplorable. Y hay otro punto ahí que es este concepto, por ejemplo, de Yoda o de Van Gogh o tal. Esto es todo parte de mi training set. Si yo, dentro de lo que he utilizado para entrenar el modelo, pues no hay cuadros de Van Gogh, pues no hay forma de generar algo que se parezca a Van Gogh. Y ahí es donde, de alguna manera, cuando piensas en creatividad, ¿no? Si bien no el 100% del trabajo que se hace es totalmente creativo, ¿no? Cuando estás hablando de algo como esto, ¿no? Es toda la idea de still like an artist, ¿no? Al final, ser creativo muchas veces, no digo que... Lo mismo. ¿no? Pero 90%, vamos a ponerlo por dar un número, ¿no? 90% es lo que ya yo conozco de otras cosas, no sé qué, y luego hay un 10%, hay un 5%, lo que sea, que es, le voy a dar un twist a todas estas conceptos base, ¿no? Le voy a dar un twist, voy a probar a lo mejor algo que no está muy hecho o qué tal, ¿no? Y pruebo y esa exploración, ¿no? A lo mejor alrededor de lo que hay versus voy a algo que ya está marcado, que conozco, que tengo suficientes muestras y demás, ¿no? Eso yo creo que es una parte interesante, ¿no? Pero creo que es que hay una reflexión importante y aquí hago una aportación muy personal. Y es que para mí, por ejemplo, el tema de la creatividad es organización y memoria. Es decir, si tú eres capaz de tener muchos conceptos bien clasificados, serás capaz, digamos, de encontrar conexiones que quizás antes no existían. Entonces, teniendo un poco en cuenta, digamos, esa visión más lógica de lo que puede ser la creatividad, una máquina lo podría hacer perfectamente porque tiene memoria de muchos datos que ha obtenido y es capaz de vincular y hacer conexiones que quizás ha detectado que por otros patrones no existen. Entonces te encuentra los nichos, te encuentra, digamos, los huecos. Pero ahí hay una serie de apreciaciones personales en las vivencias que tenemos cada uno de nosotros que son probablemente muy fortuitas o en un momento determinado pues son, como te diría, no programables porque han sucedido en el entorno en el que nos movemos. Y esos son precisamente, yo creo, los puntos difíciles de enseñar a este tipo de inteligencias artificiales por los que nosotros al final acabamos siendo originales o acabamos de encontrar el punto de lo que algo no existía. Eso se habla mucho de que no vas a ser más creativo, o sea, desde luego que eres más creativo cuando estás trabajando, pero a veces te vienen momentos de inspiración porque tu cabeza es capaz de asociar dos cosas que quizás en un momento de estrés o en un momento frenético no has sido capaz de tener la calma para poder asociarlo. Eso no es algo que vaya a poder realizar la máquina. Entonces, sí que van a poder ser creativas, pero no creativas como un ser humano, porque al final todo lo que están haciendo es completamente lógico y abstracto en el sentido que... Digamos, creativas en el sentido de combinar, sí. Sí. O sea, cosas que ya se han visto, ¿no? Pero lo que sería algo completamente nuevo, ¿no? Ahí ya está un poquitico más difícil el tema. Aunque ese aspecto de aleatoriedad también está incluido ahí adentro, ¿no? Yo creo que lo vamos a poder utilizar muy bien. Y te pongo un ejemplo. Si tú tienes que hacer un naming de cualquier tipo de solución, nunca vas a poder encontrar algo que te genere tantas opciones y alternativas como las que puede ofrecer ChatGPT. Oye, quiero un nombre que asocie este concepto y este otro, porque te va a sacar un listado directamente de posibles sustantivos que pueden ir asociados con adjetivos. Pero el que tú termines de darle el sentido con lo que estás esperando que va a expresar ese nombre, ese naming, esa empresa o lo que tú llevas asociado, ¿no?, a ese pensamiento es muy artificial, aunque se lo puedas transmitir, esa apreciación final va a ser tuya. Entonces, como copilotos, como generadores de información, como el acelerarte el trabajo de manera más óptima, fantástico. Pero al final somos nosotros los que, teniendo ese conocimiento de cómo se generan los nombres, vamos a ser capaces de probablemente obtener la mejor opción y la que más nos encaje con la visión que nosotros estamos teniendo. ¿Quieres mantenerte al día en temas de innovación tecnológica? Suscríbete a nuestra newsletter y tendrás acceso exclusivo a eventos y contenidos. Enlace en la descripción. Has hablado de aprendizaje, ¿no? Que es un poco el tema que hacía alusión antes, ¿no? La capacidad de modificarse a sí mismo, ¿no? O de ir cambiando o evolucionar a medida de lo que va funcionando. Yo creo que esto es una capacidad que está bastante cercana, ¿no? Si bien no es todavía efectiva a nivel económico, a lo mejor, ¿no? Con los costes que lleva todo el tema de computación y tal, es algo que cada vez más se está intentando cerrar ese gap a la vez, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista de la optimización a nivel de espacio de los propios modelos, como lo que es la propia utilización de modelos o el propio entrenamiento del modelo, ¿no? Que esto es algo que también ha sido, yo creo que es una de las cosas que ha ido masificando bastante la tecnología, ¿no? De ese moat que habla la gente, esa trinchera que tengo alrededor de mi negocio, lo que sea, donde
tengo que gastar mucho dinero para poder entrenar y demás. A medida que se han ido haciendo estos descubrimientos, lo ha hecho más accesible, ¿no? A punto de que ahora, digamos, Democratizado. exacto, ahora pues puedes tener hardware relativamente asequible y en base a ese hardware pues hacer tu propio entrenamiento o incluso correr tus modelos en tu ordenador en casa, ¿no? Que es una cosa que yo creo que hace un año era impensable. Y digo hace un año como si fuese, pero es que esto va a tremenda velocidad, ¿no? Sencillamente yo creo que es una de las tecnologías que más rápido se ha adoptado y ha evolucionado, ¿no? En toda mi vida, yo te diría, ¿no? Pero yo creo que esa democratización es porque te soluciona problemas. Y ahí es donde está el kit de la cuestión tecnológica. Cuando tú eres capaz de optimizar procesos, ir más rápido, te puedes solucionar problemas que tú antes sabías cómo solucionarlos. Es decir, que todo esto no lo utilices como una calculadora sin saber sumar previamente, ¿vale? Que eso es otro tema aparte. Te permite ser mucho más óptimo en muchísimas cosas. Y eso que estás diciendo, ¿no? Claro, no es lo mismo decir, oye, mira, pues yo soy capaz de instalar un LLM o hacerme una, digamos, integración on-premise, ¿no? De lo que yo quiero tener por nivel de seguridad dentro de mi propia compañía, a poder utilizar un SaaS, ¿no? O poder utilizar cualquier tipo de servicio que esté en Internet donde pagando 10 euros al mes soy capaz de tener acceso a la información. Yo te puedo asegurar que esto lo veo muy reflejado en la sociedad, en mi entorno. Es decir, oye, pues yo hablo con profesores, con médicos, hablo con todo el mundo. Y todas las personas que son conscientes de esta tecnología, porque evidentemente estamos hablando mucho de esto, pero más allá de las habladurías y de lo que se comenta, no todo el mundo lo utiliza, yo he encontrado casos de usos excepcionales, de gente que tenía que prepararse asignaturas para un curso nuevo que empezaba como profesor y que él lo ha utilizado y le ha dado una velocidad sin tener información previa. O sea, abogados en los que, pues oye, mira, estamos viendo que tenemos que estudiar un contrato, resumen y dime las cláusulas que a mí me podrían ayudar o no me podrían ayudar. O sea, es que, y eso te estoy hablando solo de la parte como el que utiliza Gmail, ¿sabes? Pero si te vas al plano más técnico, utilizando SaaS o utilizando ese tipo de servicios que van súper bien, como OpenAI o incluso pues como Microsoft, ¿no? Con Copilot, añadiéndoles las capas incluso individualizadas que pueden tener las compañías sobre sus propios datos, que muchas veces son muy recelosos de lo que se envía sin saber, aunque te digan que evidentemente esa es información que no se va a compartir, es posible. Entonces, yo en ese aspecto, con lo que tú decías, yo auguro un futuro donde seremos capaces de tener nuestras propias inteligencias artificiales en nuestra casa, con la información que nosotros no queremos compartir con el resto para tener ese valor añadido con los datos que nosotros estamos desarrollando, y luego seremos capaces de utilizar cosas muchísimo más genéricas que nos darán la capacidad de ir más rápido en temas más generales. Entonces, ahí es donde yo creo que está la democratización a todos los niveles. Y voy un poco más allá porque el impacto que está teniendo, o sea, antes hablabas, por ejemplo, de abogados, ¿no? Yo creo que en un futuro no muy lejano, no utilizar algo como esto sería malpractice. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no tener un copilot para leyes, digamos, ¿no? Que sea capaz de sacarte los resultados o las sentencias anteriores que refuerzan el punto que tú ves o que sean capaces de encontrar loopholes dentro del contrato. No tener algo como eso definitivamente sería un poco no estar haciendo mejor Que es trabajo. perder tiempo. Ya no te digo desde un punto de efectividad, estoy hablando de que tienes una obligación de dar el mejor servicio, entonces de alguna manera se convertiría en un estándar de lo que estamos haciendo. Entonces, claro, Pero, ahí ya empiezas a tener un montón de impactos económicos también, ¿no? O sociales desde el punto de vista de ya no solo la regulación, sino también el cómo tener acceso a la tecnología y ser capaz, dentro del contexto que estabas comentando, ¿no? Yo tener mis propios servidores que tengan tal, donde puedo tal, o tener un servicio público que me permita y poder permitirme pagar ese dinero o lo que sea, ¿no? Realmente te va a dar una ventaja competitiva con respecto a otras que lo está haciendo, ¿no? es que yo creo que hay que formularlo, es que si no utilizas tendrás una desventaja competitiva, ¿sabes? O Ya, sea, ya, exacto. Cuando se convierte en el estándar, ¿no? Pues básicamente es que ni siquiera estás listo para el mercado. Es como lo que ha hecho Amazon con el tema de las entregas, ¿no? O sea, yo, same day delivery, next day delivery, este tipo de cosas, tú vas ahora a comprar, ¿no? Y no, el producto va a tardar una semana en llegarte. Ya, ¿cuánto tiempo? Una semana. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero es que estás mal acostumbrado, ¿no? De que funciona de otra manera. Pero bueno, estás acostumbrado por algo, ¿no? Se está convirtiendo un poco en un estándar y si no eres capaz de llegar a ese mismo nivel, pues estás en una desventaja. y además es que yo creo que todas estas ventajas o desventajas que nos puede dar la inteligencia artificial, que esto ya es otro tema, ¿no? De cómo se pueden utilizar en el entorno de negocio, al final lo que hacen es que seamos más seres humanos, en el sentido en el que, ¿qué hace de un abogado un buen abogado? Pues que sea capaz de defender bien un caso,
que tenga esa persuasión frente a un jurado. Te estoy hablando del típico abogado de películas, ¿no? Pero que sea capaz de defender bien ese tema, que sea persuasivo pues en la exposición que está haciendo, que sea un buen investigador. Entonces, claro, al final son cosas que son complementarias a la información lógica que tú puedes buscar en cualquiera de los casos que hay ya registrados o que ya hay en cualquier tipo de base de datos. Entonces, yo creo que esto nos va a obligar competitivamente a ser mejores en lo que los seres humanos somos mejores en cada una de las profesiones. Y yo creo que eso es un foco profesional que va a estar muy ligado pues a todo el tema de las soft skills, a todo el tema, digamos, más creativo, al ser más analíticos en ciertas cosas. De la propia maestría, ¿no? De la profesión. Y te diría más del tema de la escala, sobre todo con profesiones, de nuevo, hablaremos, ¿no? De la representación en el mundo físico, porque todas estas cosas que estamos hablando es como muy knowledge worker, no necesitas realmente un asistente que esté contigo, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, Pero bueno, sí. esa es una vertiente, ¿no? Pero claro, el hecho de que tú tengas eso también da un tema de escalabilidad, donde si una firma grande pues tenía a lo mejor gente para que le haga la investigación o que le haga tal, no sé qué, y eso lo puedes automatizar con agentes, ¿no? Que de alguna manera 90% de ese trabajo te lo puedan hacer bien, con mejor o igual calidad que un humano. Pues claro, o sea, yo veo un futuro en ese sentido donde muchas empresas de autónomos o de un grupo pequeño son capaces de dar un servicio muchísimo más amplio que la capacidad que tienen a nivel de personas, ¿no? Solo porque estas personas están utilizando algo para escalar la parte de su trabajo que no tiene que ver con esa creatividad que hablamos antes o que no tiene que ver... Que no tiene que ver con el cómo, porque ahí es donde estará. Inicialmente sí que tenemos unos años donde esa adaptación a la inteligencia artificial pues una propuesta de valor en cuanto a la rentabilidad que te puede dar un negocio, pero sí que es cierto que esto luego se estabilizará y ahí es donde sí que, como bien decías, ¿no? Con esa palabra de las maestrías o las empresas o esa propuesta de valor que tienen va a tener que ser diferente respecto a todo el mundo. Yo creo que también forzará por otro lado, güey. Si cuando miras la educación, por ejemplo, ¿no? Y constantemente hay noticias de esto, ¿no? El nuevo modelo, no sé qué, ha pasado el examen de Harvard de medicina con una nota de no sé cuánto, ¿no? Cosas de este estilo, ¿vale? Yo creo que también forzará al sistema educativo a cambiar un poco el cómo evalúa que tú tienes qué conocimientos, ¿no? Si bien en muchos sitios está pensado para que tú regurgites lo que tienes memorizado o lo que tal, pues ya eso no va a ser una medida. Alguien perfectamente podría hacer trampas, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que cada vez más tendría que haber un movimiento hacia intentar evaluar las partes de racionamiento humano que no son fácilmente replicables. Previsibles, ¿no? Lo que hablábamos arriba. Correcto, Claro, correcto. es que es la resolución. O sea, y yo siempre intento pensar, si tú puedes meter datos y datos en un disco duro y es fácil preguntarle algo sobre algo que hay en el disco duro, y lo que puede cubrir cualquier tipo de profesión, ¿no? A la hora de utilizar la inteligencia artificial. O sea, todos los temas que los abogados, el tema de la medicina, o sea, el tema de la medicina, que me perdonen los médicos, porque al final tienen muchísimas connotaciones dentro de su día a día, pero es que gran parte de lo que consiste la medicina es en estudiar cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, sí que es cierto que hay un montón de experiencias en cualquier tipo de las disciplinas que tiene la medicina donde se han observado casos y son capaces, ¿no? Directamente de interpretar y dar soluciones por la vivencia que han tenido. Pero tú imagínate que todos esos casos, que es un poco el tema de la parte más legal y de la abogacía, están registrados. Si yo en una base de datos pongo que a mi paciente, ¿no? Le estaba sucediendo esto y esto otro, a nada que me salgan 25 o 20 alternativas, a mí ya me está dando un scope sobre el que centrarme, porque al final eso parte de millones y millones de casos de información que se han podido dar en el resto del mundo, donde compartiendo esa base de datos somos capaces de tratar de resolver el problema del paciente más rápido. Evidentemente, ahí el tacto con el paciente, las apreciaciones complejas que estarán relacionando ese caso con otro que quizás tenía otra enfermedad. Ahí el médico tiene que ser capaz de interpretar y tomar la decisión, pero reducimos... Ser capaz de discernir, ¿no? Claro, pero la automatización y la optimización nos permite reducir la incertidumbre absolutamente de todo. Lo que pasa es que tiene también un doble filo esto, ¿no? Porque también puedes caer en la infoxicación. O sea, tienes información de la que tal, entonces ya nosotros tampoco somos muy buenos a deducir, tal, quiero decir. Pero en esa sintetización es donde tiene que entrar el conocimiento individual de cada una de las personas. Es decir, ningún médico que no haya estudiado medicina podría ejercer la medicina con la inteligencia artificial si no tiene el background de todo lo que ha hecho. O sea, al final es donde tenemos que tratar de regular estas cosas también a nivel profesional. Porque, o sea, una persona que ha estado 7, 8, 10 años estudiando con la residencia
ha estado viendo casos, ha estado mezclándose con otros tipos de doctores, ha estado viendo diferentes tipos de pacientes. Ese médico que ha tenido toda esa experiencia está preparado probablemente para utilizar una herramienta de estas características. Claro. No puede haber médicos o personas que reinterpreten la inteligencia artificial sin haber tenido esa experiencia, porque ahí es donde está el matiz. Y eso lo Claro. puedes aplicar a cualquier tipo de profesión. A cualquier campo, pues es una de las cosas cuando la gente nos dice, no, le he puesto Copilot, le he puesto Copilot a nuestros desarrolladores. Copilot es una herramienta perfecta, los va a hacer más productivos, no te lo niego. Van a poder escribir más código, ¿vale? Ahora, lo que te están escribiendo depende mucho de cuán buenos eran de antemano, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, si fueran muy buenos, te van a generar muchísima basura, ¿vale? Y si eran buenos, pues serán muchísimo más efectivos haciendo las cosas que tal. El problema de he cogido un desarrollador que no tiene las bases o que no tiene tal, y de repente lo convierte en una estrella, ese no te lo va a resolver, ¿no? No. Lo que va a hacer es amplificar el potencial impacto que pueda tener esa persona, negativo o positivo, ¿no? Pero va a ir por ahí, ¿no? Hay otro tema relacionado con esto de la educación que también me llama mucho la atención y es, el otro día leía, no recuerdo ahora exactamente dónde fue el estudio, si fue, creo que era Harvard o Stanford, una de estas, y habían pedido a unos estudiantes implementar un programa utilizando Fortran, creo que era, ¿vale? Y entonces a un equipo le habían dicho, bueno, aquí tienes un modelo, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? ChatGPT, lo que sea, adelante, ¿vale? Usa esto para generar el programa o la solución. A otro le habían dado una versión, vamos a llamarlo, más reducida, con lo que podría ser un Copilot o lo que podría ser un Llama Code o una, ¿sabes lo que quiero decir? Y a los otros le dijeron, adelante, Búscate la vida. sí, y montalo tú, ¿no? Y una cosa pues que yo encuentro interesante dentro de eso, porque de alguna manera ilustra una de las problemáticas que yo veo con esto, ¿vale? Es que los tíos que tenían el modelo disponible, no sé qué tal, obviamente terminaron más rápido, fueron capaces de cumplir, ¿no?, las expectativas y tal. Pero cuando hicieron una segunda parte del estudio, que era ver cuán capaces eran de acordarse, digamos, o de haber interiorizado los conocimientos que eran necesarios para llegar a esa solución, resulta ser que los que lo tuvieron que aprender solos, ¿no?, que fueron los que más tardaron y demás, tener un conocimiento muchísimo más profundo de qué era lo que hacían las cosas por dentro, del propio lenguaje, de lo que permitía hacer y demás, versus los que de alguna manera, ¿no?, habían utilizado esta herramienta que les había permitido terminar más rápido, pero no lo habían interiorizado. Yo creo que esto es otro riesgo cuando hablamos, por ejemplo, de utilizar este tipo de cosas para aprendizaje o para incrementar la productividad, ¿no? Es que de alguna manera es un quick fix, ¿no? Yo no sé X, Y, Z, vale, le voy a preguntar a esto y más rápido llegaré al resultado, pero el problema subyacente de que no conozco sobre este tema, ¿vale?, no me lo resuelve, o como mínimo no me lo resuelve de la misma manera, ¿no?, que si yo tengo que poner el esfuerzo y el trabajo, ¿no?, que llevaría. Entonces yo creo que eso es algo que también tendrá unas implicaciones nefastas, ¿no?, porque las cosas se van a convertir en mucho más complejas y habrá menos gente que sepa realmente cómo funcionan, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o que sean capaces completamente de entender, ¿no?, de principio a fin el tema. Pero fíjate, ¿eh? Yo creo que aquí hay una comparación a nivel educativo, ¿vale?, que también se puede ver, que es los niños empiezan antes con las pantallas y eso es perjudicial o es beneficioso. Desde mi punto de vista no es beneficioso porque al final hay muchas cosas que nosotros antes hacíamos de una manera mucho más manual y que nos ayudaba a discurrir, y realmente con tanto acceso a la información lo que estás haciendo es simplificar evidentemente los procesos, optimizarlos, pero no tener ese momento de razonamiento que hace el propio cerebro humano, ¿vale? Entonces, Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Creo que mi aproximación va por otro lado. Sobre todo porque la diferencia fundamental, tienes razón en lo que estás diciendo, ¿eh? De alguna manera hay el mismo aspecto, ¿no? A mí lo que me parece es que al empezar tan jóvenes, el cerebro precisamente todavía está en formación y entonces como no está completamente formado, una vez que ya tenga esa forma y no sea tan fácil cambiarlo, ¿no?, pues ya está ahí adentro. es como que no lo has estimulado lo suficiente como para poder luego... O lo has estimulado demasiado. Un montón de gente con ADHD y todas estas historias, ¿no?, que Sí. no son capaces de mantener la atención durante mucho tiempo, tal, y que de alguna manera, de nuevo, yo no soy médico, etcétera, etcétera, pero no dejo de tener la impresión, ¿no?, de que el cómo estamos relacionándonos con la tecnología, sobre todo a edades tan tempranas, ¿no?, también tiene un impacto, ¿no?, en ese estilo de cosas. El no poder sentarte y pensar sobre algo, todo tiene que ser instantáneo. Tienes como este feedback loop de siguiente, ¿no? Doom scrolling y, uy, esto es interesante, uy, dejó de ser interesante, el siguiente. Esa
es de alguna manera un entrenamiento, ¿no? A tu cerebro y a cómo tú constantemente estás persiguiendo el siguiente ciclo de dopamina, ¿no? De, sí, novedad, 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 tal. Y todo eso a una edad tan temprana, pues es muy dañino, creo yo, ¿no? Al menos si estás pensando en el mundo al que esa persona se va a tener que enfrentar, ¿no? Que no es necesariamente... Es que tú imagínate que quitas la variable tecnología en un momento determinado. Es que todo cambia radicalmente. De hecho, hay una cosa también que a mí me gusta decir relativo a este tema, y es, por ejemplo, lo que permite hacer pues, un sistema operativo como puede ser Macintosh, ¿vale? Cualquier tema relacionado con Apple y un Windows normal. O sea, yo he sido usuario de los dos. Ahora soy usuario sobre todo de todo lo que tiene que ver con Apple. El funcionamiento es muchísimo más sencillo, pero no lo eres capaz de apreciar hasta que no te has pegado con un Windows, hasta que no has tenido virus, hasta que no... O un Linux, ¿no? Claro, o sea, hasta que no has aprendido a buscarte la vida con un Windows, que es muy bueno para poder hacer muchísimas cosas, porque al final te permite aperturar todo lo que tiene el sistema operativo o el software que tú tengas para poder hacer lo que te dé la gana, cacharrear, ¿no? Todo lo que te venga en gana a tener un Mac. Claro, el Mac lo que hace es simplificar todo mucho los procesos para que tú puedas ir más rápido y que la experiencia del usuario para todas las personas que utilizan la manzana es instantáneo, además de conectarte absolutamente a todo. Pues es que yo creo que la comparación es un poco esa. No eres capaz de apreciar lo que hace Apple hasta que no te has pegado con Windows. Que Windows sirve para muchas cosas y te da mucha cobertura para muchas otras, pero si lo que estás buscando, digamos, es ir rápido y tener, digamos, un sistema que te dé la capacidad de ejecutar las cosas rápido, no tener problemas con ningún tipo de aplicación, no estar pensando constantemente en los virus, poder almacenar la información de una manera, organizarla, tenerlo todo en el mismo cloud que te dé la capacidad de ir más rápido en la gestión de ciertos documentos, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver, pero es que estamos un poco hablando de lo mismo. Claro, una persona, de hecho, la tendencia que se dio cuando... Evidentemente ya existían los smartphones cuando salió el iPhone, pero en ese concepto innovador orientado a la experiencia de usuario dio un giro completamente a lo que están haciendo los móviles desde hace 15 años, que están copiando. Y de alguna manera es hacia donde se han movido, un poco viendo a lo de la mentalidad y cómo la gente ya está entrenada, ¿no? Hasta cierto punto. Hay otro tema que hemos tocado así como de pasada, que es un poco, ¿no? Pasando a la parte más física, o vamos a llamarle realidad aumentada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque hablamos de profesiones o de lo que sea, ¿no? Donde tú a lo mejor tienes una herramienta que hace esas cosas, pero esto puede pasar a formar parte de tu día a día, ¿no? Facebook ha sacado las gafas estas. Claro, si tú estás mirando lo que sea y ahí mismo puedes tener feedback y puedes tener acceso a ese reconocimiento de patrones, a ese tal. O si tú en casa ahora tienes un asistente, ¿no? Un robot que es de cocina, ¿no? Y ahora, en lugar de tener que escoger, ir y apretar un botón o un no sé qué era, pues puedes decirle, oye, hoy quiero comer comida italiana. Y el tipo, mira, pues podemos hacer esto con los ingredientes que tienes, pues podemos hacer no sé qué. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, toda esta historia de la aplicación en el día a día y cómo incluso a nivel de hardware, ¿no? Embebido en... Hablamos de dispositivos inteligentes porque, yo qué sé, el refrigerador te decía si te estabas quedando sin leche o lo que sea, ¿no? Imagínate eso, siguiente nivel. Pues que puedas hablar con tu refrigerador, ¿no? Básicamente, ¿no? Y que además son cosas que a día de hoy, con avances, sobre todo con el tema de inferencia, como puede ser Grok, que hacen procesadores específicos para lo que es inferencia con modelos LLM y demás, que aumentan muchísimo la velocidad de respuesta, con lo cual no hay lag, ¿no? En esa conversación. Ahora yo voy a ChatGPT y le digo, hazme un chiste. Y el tipo se tira ahí pensando lo que sea, ¿verdad? Y no es inmediato, ¿no? Claro, en el momento en que ese lag se empieza a disminuir, puedes tener una conversación prácticamente sin ningún tipo de delay, ¿no? Y sin que afecte la experiencia que estás teniendo. Es como si tuvieses la conversación, pues, yo qué sé, con alguien de soporte técnico que está detrás. ¿Me explico? Claro, Sí. ese aspecto, y creo que a vosotros os toca bastante de cerca, porque precisamente gran parte de lo que hacéis es diseñar estas experiencias donde se reimagina, ¿no? Esa realidad. Entonces, aquí, ¿cómo ves hacia dónde va a evolucionar eso? ¿O dónde está ya, ¿no? Que es algo que me gustaría también saber, ¿no? Desde vuestro punto de vista. Al final esto lo trato de resumir un poco en un concepto en el que pues nosotros hemos creído bastante siempre desde el principio, que es el tema de ser humano aumentado, ¿no? Es decir, como nosotros a través de la tecnología o de muchas tecnologías vamos a ser capaces de aumentar la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, bueno, ahí entran o dan cabida a muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, hablabas un poco también del tema del edge computing, como al final diferentes elementos, ¿no? En tu casa, pues pueden tener memoria propia, donde somos capaces de obtener la información en tiempo real,
Luego está también toda la computación en la nube, que también va a hacer que muchos de esos aparatos o muchos de nuestros ordenadores desaparezcan porque toda esa información se procese en unos servidores. Evidentemente hablamos de todo lo que estamos comentando, ¿no? Aquí, que es el tema de la inteligencia artificial, pero luego también hay un tema importante que es donde también nosotros nos hemos centrado durante estos muchos últimos años, es todo lo que tiene que ver con la realidad extendida, ¿no? Que es lo que mencionabas al principio, ¿no? Como también un poco a través de, sobre todo, nuestros ojos, nuestra voz, nuestros sentidos, vamos a ser capaces de poder pedir, ¿no? A través de unas lentillas que nos dé información sobre nuestro entorno para poder capturar, digamos, la esencia de lo que tenemos a nuestro alrededor y poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que estamos aquí hablando no únicamente de la inteligencia artificial, que desde luego es probablemente la tecnología troncal que va a gobernar en estos últimos años, sino también de todas esas tecnologías que van o que rodean nuestros sentidos, ¿no? La realidad aumentada, como a través de unas lentillas seremos capaces de poder obtener información, que al final es inteligencia artificial que está reconociendo lo que tenemos a nuestro alrededor. Poder hablar con un avatar. Nosotros a día de hoy, imaginaros, ¿no? Que en esas propias lentillas nosotros tenemos un avatar que nos conoce, que es un asistente, sobre el que estamos hablando de forma humanizada, que es lo que necesitamos y que nos vaya, pues, desde agendando reuniones, hasta diciéndonos qué es lo que hay en la nevera, hasta enchufando directamente lo que es la calefacción de nuestra casa antes de que llegamos, que me diga que ya ha terminado, digamos, el lavavajillas para poder recogerlo. O sea, que al final yo creo que lo que es la interfaz general de cómo nos movemos a día de hoy, que son los móviles, los ordenadores, va a terminar cambiando por tener algo muchísimo más sensorial y muchísimo más natural. Claro, que sea lenguaje natural, básicamente. El lenguaje natural no en el propio sentido de lo que es escritura, sino en que yo directamente vaya a hablar con un ordenador que esté Correcto. de forma etérea en cualquier sitio. Entonces, yo creo que ese es un poco el concepto que nosotros... Esto me recuerda, creo que es una de las pelis de Star Trek, ¿no? Que viajan al pasado y está uno, creo que es Scotty, uno de estos, se sienta delante de un ordenador y dice, bueno, tienes que buscarlo, no sé qué, tal. Y tú dices, ok, computer, do, y él no hace nada, ¿no? Le hacen así, le señalan al mouse y dice, ok, computer, y le habla al mouse. Y dice, no, que tienen que escribirlo. Vale. Y tipo, se van a escribir. Pero eso es muy loco porque lo está haciendo una película, pero yo he observado a jóvenes que ya no hacen así, con el teléfono hacen así. Que me refiero que son cosas que se van a observar con el tiempo, pero yo sí que creo mucho, ¿no? En que esta es la siguiente ola tecnológica. Ya lo creía con la realidad extendida, sobre todo en la forma de interactuar a nivel más customer experience, pero sobre todo en la optimización y lo que nos va a producir la inteligencia artificial unido a este contexto, ¿no? De aumentar lo que tenemos a nuestro alrededor, es la forma de interactuar con las máquinas de una manera más natural. De no un futuro tan lejano, ¿eh? Yo creo que eso no está tan lejos. O sea, 5 o 10 años, yo creo que empezaremos a ver las primeras interfaces, sobre todo también en cómo vaya avanzando el tema de las gafas. Ahí al final creo mucho en que eso nos va a ayudar a comprender de una manera quizás más rápida y más optimizada en lo que es el entorno real, pero también a observarlo, porque lo de las pantallas a día de hoy me sigue pareciendo muy antinatural. ¿Quieres mantenerte al día en temas de innovación tecnológica? Suscríbete a nuestra newsletter y tendrás acceso exclusivo a eventos y contenidos. Enlace en la descripción. Luego hay otro tema aquí, ¿no? Al final, si va a ser tan prevalente, está todo el tema, vamos a llamarlo así, de la seguridad. Antes has dicho algo como, bueno, mi ordenador que estaba en casa, no sé qué, ahora se va a mover. Es aquello de que la nube es someone else's machine, ¿no? O sea, básicamente, sí, ok, pero la nube es un servidor o un deck que está en algún sitio. Pero claro, ahí se abren, ¿no? Un montón de vectores de ataque, por decirlo de alguna manera, o de cosas como mínimo que crean cierta polémica desde el punto de vista a lo mejor ético, desde el punto de vista a lo mejor más filosófico, vamos a llamarle así, ¿no? Como por ejemplo, si este asistente virtual que tengo en casa, entonces la típica pregunta esa de trolley, ¿está bien empujar a alguien si voy a salvar a la humanidad? Cosas de este estilo, ¿no? Claro, desde cierto punto de vista, tienes esta capacidad y tal para aumentar, pero también tendrás muchísimos sistemas que de alguna manera estén automatizados, donde estas inteligencias artificiales sean capaces de tomar decisiones y ejecutarlas, ¿no? Entonces, claro, hay toda una parte ahí, yo creo, relacionada con lo que es la explicabilidad de por qué ha tomado la decisión. Yo creo que a día de hoy es una de las áreas que son más oscuras, ¿no? Tú tienes estos billones de neuronas, ¿no? Y al final sí, hay una activación y hay un no sé qué, pero ¿por qué es ese path y no otro path, ¿no? Entonces, claro, el coger un modelo como ese y tener realmente visibilidad de qué es lo que está ocurriendo dentro, ¿no? Y para poder, ya no te digo
de buguearlo, ¿no? Sino también establecer cierto control o ciertas reglas, básicamente, ¿no? Viendo al tema de la medicina, yo puedo coger y tiene aquí, no sé qué, le duele el dedo, vale, perfecto, córtale el brazo, ya está, hemos resuelto, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. Hay un tema ahí detrás que yo creo que todavía está muy, muy, muy incipiente, ¿no? Tiene una vertiente que tiene un impacto brutal, ¿no? Al final, cuando tienes algo que es prevalente. Te pongo un ejemplo, ¿no? Como lo que pasó, yo qué sé, con el ataque este que hubo en Windows, ¿no? Bueno, no fue con Windows Sí. exactamente, pero fue esto de lo último que hubo de los... Los aeropuertos. Exacto, que empezaron a dejar de funcionar aeropuertos, y la única forma era ir manualmente y resetear ¿no? Esto es algo que, de alguna manera, tiene un impacto en mi día a día. Imagínate algo como eso con un robot que tengo en casa, ¿vale? O con mi coche que estoy conduciendo por la carretera o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí en este sentido, ¿hacia dónde ves un poco que irá ese tema? Porque yo creo que, de nuevo, es una de las cosas menos exploradas o más incipientes, te diría yo, ¿no? La aplicabilidad se está llegando, a lo mejor sin haber explorado demasiado cuáles son esas implicaciones o cuáles son esas regulaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Esto creo que es un hecho que todos conocemos y con lo que todos estamos de acuerdo, es que la tecnología siempre va para delante de las reglas. O sea, me refiero, si esto encima lo intentas aplicar regulación o lo intentas vincular a la administración, que creo que es el ejemplo más claro, en la administración es muy complicado que vaya por delante de la tecnología porque al final el conocimiento tecnológico lo tienen los tecnólogos, no los tienen los administradores. Entonces, establecer, digamos, ese equilibrio entre unos conocimientos en una materia y otros conocimientos que están lejos de esa materia es muy, muy, muy difícil. Por eso sí que yo creo que las empresas o, digamos, todas las personas que desarrollan este tipo de tecnología tienen la responsabilidad de pensar en esto cuando lo están desarrollando, por lo menos cuando lo están poniendo, digamos, a la venta en el mercado, ¿no? Creo que eso es una reflexión que desde el mundo tecnológico tendríamos que hacer para tratar de prever posibles problemas que haya con todo este tipo, ¿no? De situaciones y al final de ética y moralidad. De hecho, aquí sí que yo creo que tenemos que tratar de resumir un poco qué es lo que nos beneficia a la raza humana. O sea, aquí creo que hay una congregación o debería haber una conjura en qué es lo que nos interesa a la humanidad con esta tecnología. Es decir, podemos remitir a las leyes de Isaac Asimov, ¿no? En la que siempre se hablaba de En las leyes de la robótica. la ley de la robótica, que parece una tontería. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inanición permitir que un ser humano sufra daños. O sea, que al final es algo muy básico, pero sí que es cierto que tendría que primar en este caso el sentido común y darnos la capacidad de tener unas nociones básicas que no afecten a los que estamos utilizando esto, que somos los seres humanos, ¿no? Que ahí sí que te puedes poner un poco, como decía, ¿no? Más distópico y pensar en Skynet, de Terminator y todo este tipo de cosas, pero quizás estas bases que relativamente parecen tan sencillas de conjugar es algo que nosotros tenemos que ser capaces de inculcar a estas inteligencias artificiales de base para que al final gran parte de los problemas siempre están orientados a ayudar al ser humano y se acabó. Entonces, que se sucederán cosas con nuevos aprendizajes en los que tendremos que pensar y cómo ha llegado a esta conclusión. Lo importante es a qué conclusión ya ha llegado y cómo nos ha afectado a los seres humanos. Entonces, bueno, aquí evidentemente hay mucho trabajo legal, hay mucha introspección, yo creo, entre nosotros, ¿no? De cómo nosotros nos tenemos que respetar a los unos a los otros y ya no únicamente como una debilidad hacia nosotros mismos, sino también de una manera más interpersonal con el resto de la humanidad. Y creo que tendríamos que buscar constantemente ese sentido común que diga que somos nosotros los que utilizamos la tecnología para solucionar problemas de los seres humanos y que eso evidentemente no debería afectar a los demás. Entonces, bueno, es un problema bastante complejo de tratar y sobre todo de resolver, pero sí que tenemos que ser capaces de establecer las 4 leyes, 5 leyes o, digamos, esa tabla, ¿no?, de mandamientos donde al final muchas de esas decisiones finales que se tomen sean capaces de respetar lo que somos como humanidad. Yo creo que en ese sentido vamos tarde en muchos de estas, siempre. Pasó con blockchain, todo lo que ha salido, pues, siempre va un poco así, ¿no? Los coches, ¿no? Lo que sea, puedes coger cualquier tecnología y siempre las leyes un poco van de manera reactiva, vamos a llamarlo así, Sí, ¿no? eso es, eso es. Yo creo que el paso este que ha dado, por ejemplo, ahora la Unión Europea con lo del AI Act o lo que sea, ¿no? Donde de alguna manera intentan establecer cierto marco alrededor de la comercialización, sobre todo de productos que tengan un uso médico, que hay varias categorías, ¿no? Pero cosas que de alguna manera tengan un impacto directo, a lo mejor, en lo que es la vida de alguien. Yo creo que es y a lo mejor insuficiente, ¿no? Pero es un buen primer paso. Pero tiene unas implicaciones económicas también, ¿no? Porque al introducir esas restricciones, ¿no? De alguna manera
también estás capando innovación, estás ralentizando la evolución de alguna manera. Yo creo que establecer es Pero le acabas de decir, a veces el ralentizar esa evolución respecto a una posible involución, porque al final yo creo que quizás... entre un efecto negativo, ¿no? Eso es. Igual si vamos muy rápido, no somos capaces de controlar todo lo que estamos desarrollando y lo que estamos haciendo. Quizás hay que ir más lento, de una manera más meditada y más estratégica que nos dé la capacidad de poder tomar decisiones un poquito más asentadas y decisiones que sepamos que no van a afectar en el futuro a lo que son los seres humanos. Pero claro, aquí ya se empiezan... O que van a afectar de forma positiva. Pues yo creo que no afecte, yo creo que eso es un poco como lo de los coches, ¿no? Si te hubieses preguntado a la gente qué querían, te habrían dicho, pues queremos caballos más rápidos, ¿no? O sea, el impacto va a estar y yo creo que de alguna manera habrá toda una reconversión, ¿no? A nivel económico y social y demás, ¿no? Para llegar ahí. Hay otro impacto también en este sentido que yo creo que a nivel sociedad será bastante, ¿no? Cuando tú tienes a un elemento como este, ¿no? Que es capaz de, vamos a llamarlo así. Yo sé que no es exactamente, pero no introducir demasiado bias dentro del tipo de decisiones o del tipo de recomendaciones y demás, te permite de alguna manera como sociedad, pues, llegar a tener algo incluso más justo, si quitas un poco la emoción que pueda haber dentro de algunas de esas decisiones, ¿no? Pero luego, por otro lado, también hay un impacto a nivel económico. Antes hablábamos del tema este de que a lo mejor empresas unipersonales, creo que habrá un surplus. O sea, de alguna manera seremos capaces de producir bastante más, ¿vale? A lo mejor de la gente que tenemos. ¿Sabes lo que quiero decir? Llegamos a un punto en el que hace la gente que no, a lo mejor no hay suficiente trabajo en ese sentido, o que es lo que... Esa regulación también, ¿no? O sea, porque antes hablaba de leyes y hablaba de leyes para regular el cómo avanza, ¿no? Y cómo se distribuye y cómo se aplica y demás. Pero el otro lado es el impacto económico que tiene y demás. Todo eso también hay que, de alguna manera, o regularlo o buscar alguna alternativa, ¿no? Que permita esa evolución. También es cierto que volvemos un poco al tema de la educación, ¿eh? O sea, yo creo que también hay cómo se reconvierte la gente, cómo aprende la gente y cómo al final se instruyen nuevas disciplinas. Yo creo que eso también es importante. Es decir, tan rápido avanza la sociedad, tan rápido tenemos que ser capaces también en muchas de estas materias, o tenemos que ser capaces de transmitir este tipo de materias. Es decir, oye, si al final hay algunas cosas que nos están mejorando como seres humanos, debería ser de interés global en la sociedad el poder aprender ciertas cosas. Eso también forma parte, digamos, de la administración, es decir, otorgar conocimientos, otorgar cursos, invertir en que la población en un momento determinado pueda tener acceso a esa formación. No tienen por qué ser todo el mundo ingenieros, ni mucho menos, pero sí que sean capaces de tener unas nociones básicas y que estén, digamos, puestas a disposición de todos aquellos que quieran aprender. O sea, y al final siempre pongo el ejemplo de cómo se ha transformado McDonald's. Pero McDonald's realmente ha hecho una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que ahora ya no tienes gente cogiendo los pedidos. Bueno, hablo de McDonald's o de algunas empresas de comida rápida, ¿no? Tú tienes unos toters donde tú eliges. Y las personas que antes se dedicaban a coger los pedidos ahora están orientadas a tener un mejor trato, por ejemplo, con los usuarios que están comiendo dentro de lo que es el propio restaurante, ¿vale? Entonces, no es que esté sustituyendo unos trabajadores, que es cierto que estás reemplazando ciertos puestos de trabajo, pero los estás orientando a algo donde los seres humanos pueden tener un mayor valor, que es en la cercanía con el cliente, en ayudarle si tiene algún tipo de problema, en si hace falta ser más serviciales y cogerle la propia bandeja, el ayudarles a saber cómo está distribuido lo que es la propia tienda. O sea, que al final en esa transformación del trabajo pues hay muchas alternativas donde nosotros creo que podemos ser mucho más humanos en todo lo que tiene que ver con el entorno global laboral. Y también hay un proceso formativo donde yo creo que cosas que vayan a significar un cambio importante para la sociedad, o la administración tiene que ser capaz de diversificar ese conocimiento de una manera aunque sea general, para que al final la gente se ponga un poco al día en ese aspecto, ¿no? O sea, es quién no tiene una web ahora, o qué negocio no tiene una web. Hay negocios que no la tienen, pero ¿qué persona no sabe utilizar un Word o no sabe utilizar un PowerPoint para expresar mínimamente algún mensaje o alguna idea que tiene en la cabeza? Entonces yo creo que eso también tiene que formar parte de un proceso de transformación tecnológica que tiene que terminar un poco también calando en la sociedad en general. Eso cala a través del sistema educativo, que no obedece a unos intereses políticos ni de poder, sino que debería obedecer al servicio de la sociedad. Y bueno, eso ya es otro tema. No, a ver, en general, no sé si fuese un poco dar un poco unas conclusiones de todo lo que hemos hablado, ¿no? O al menos un análisis, yo creo que de dónde creo que deberían ir las cosas. Creo que deberíamos de pasar más tiempo en esa fase donde
de alguna manera servimos como curadores, ¿no? O sea, de esta parte de aumentado, ¿no? O de extendido, donde hay un razonamiento, pero siempre está de alguna manera verificado o está supervisado, ¿no? Por un humano, ¿no? Y creo que pasar tiempo ahí no solo nos permitirá tener una evolución un poco mejor de ambos mundos, ¿no? O sea, podremos obtener beneficios sin completamente soltar el control, que no quiere decir que esa supervisión vaya a garantizar que haya mejores decisiones ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, igual pueden cometer errores la gente y demás, ¿no? Pero tienes ese punto, ¿no? De control, que a lo mejor si te lo quitas de en medio, pues no tienes manera de ponerle un stop, ¿no? Y creo que eso nos ayudará a evolucionar, nos dará tiempo a muchas otras cosas. Tendremos muchos de los beneficios sin necesidad de que ocurra tan rápido que no podamos darle al volante, ¿no? Y nos peguemos contra la pared, ¿verdad? Y estoy de acuerdo completamente con lo que comentabas antes, ¿no? De alguna manera, la transformación a nivel económico, a nivel lo que va a hacer que esto sea sostenible y que de alguna manera tenga un impacto muchísimo más positivo en la sociedad, creo que va a tener que ver precisamente con cómo las nuevas generaciones vean la forma de interactuar con esa tecnología, ¿no? Y sin perder lo que hay debajo, ¿no? O sea, que no se convierta en un mero espectador de lo que está ocurriendo, sino que entiendan cómo funciona para poder accionarlo y para poder continuar modificándolo. O sea, hay un tema que no hemos hablado, por cierto, que es lo del self-awareness, de la conciencia. Y creo que eso da para su propio podcast, ¿no? Todos los escenarios Terminator y demás, ¿vale? Nos podemos volver locos. Pero bueno, para mí va un poco por ahí, ¿no? Creo que es un momento, yo creo, muy interesante. Creo que la sociedad se está transformando y se está transformando muy rápido, suficientemente rápido como para ver, ¿no? Las consecuencias de muchas de estas cosas relativamente rápido y estar ahí dentro de ese proceso, ¿no? Empresas como la tuya, como la nuestra y demás, pues mola mucho también, ¿no? Ya como profesional. ¿Tú qué crees? ¿Hay algo más que quieras agregar ahí? Yo si quieres también concluir, o sea, yo sí que un poco todas las conclusiones que saco de todo esto es que al final, bueno, se habla de que quizás la inteligencia artificial pueda ser nuestro copiloto y nuestro asistente, pero yo creo que se tiene que ver más desde el otro punto. Es que nosotros somos los mentores de la inteligencia artificial, ¿sabes? O sea, yo creo que tenemos que ser capaces de inculcar en lo que nosotros queremos y lo que nosotros precisamos con los valores que tienen los seres humanos para al final hacer un uso, como decía, racional, ético y moral. Entonces yo prefiero pensar que estamos en una época en la que somos los mentores de la inteligencia artificial, que nos podemos ayudar con copilotos y asistentes, pero quizás eso es una segunda fase. Creo que ahora somos nosotros los que tenemos que ser capaces de darle lo que queremos a la inteligencia artificial para que al final el futuro no sea una cosa incierta y que no se pierda del objetivo principal, y es que ayude a la humanidad. Y sobre esa reflexión en particular, hay, claro, cuidado, ¿no? Con lo que le enseñamos, porque como seres humanos tenemos mucho... Mentor en el sentido positivo, ¿vale? Claro, claro, no, pero sí, mentor en el sentido positivo, pero por ejemplo, ¿no? Sí. Hay mucho del trabajo que se hace entrenando estos modelos y tal, tiene que ver, por ejemplo, con todo el tema de jailbreaking, ¿no? De establecer ciertos alineación del modelo, ¿no? Que no te vaya, yo qué sé, a decir cómo hacer napalm, este estilo de cosas, no te dé respuestas que no sean, digamos, moralmente cuestionables, ¿no? Hasta cierto punto, lo que sea, ¿vale? Pero la forma de lograr eso es mentirle. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, muchas veces forma parte del entrenamiento que yo te voy a mentir, ¿no? Como humano, ¿no? Y que tú tienes que darte cuenta de que te estoy mintiendo. Claro, entonces ya esa es una relación. Si estamos hablando de mentores, ¿no? No crea una base de confianza muy fuerte, ¿no? Lo que estamos diciendo. Bueno, pero yo creo que al final lo que tenemos que saber es instruir en los caminos positivos. O sea, cuando se inventó la pólvora iba a matar, pero también te iba a permitir construir grandes túneles, te iba a permitir hacer grandes edificaciones. Cualquiera de las tecnologías que hemos tenido y que han surgido, pues evidentemente se pueden utilizar de una forma negativa, pero es que yo creo que eso va a ser inevitable. O sea, hay gente que va a hacer mal uso de lo que tenemos en el planeta Tierra, siempre. Evidentemente tenemos que instruir en lo que nos vaya a ayudar, pero va a ser muy complicado que una tecnología como la inteligencia artificial en un momento determinado no se utilice de una mala manera. Es que yo creo que eso hay que asumirlo. Lo que hay que tratar es de que se utilice de forma positiva en su gran mayoría, pero es que es muchas veces inevitable el ponerle muchas barreras, ¿no?, al mar. O sea, sí que es cierto que es que va a ser inevitable, pero no nos podemos focalizar en lo negativo, sino en lo positivo. Evidentemente, si hay tecnologías que dan más cosas negativas que cosas positivas, es donde hay que tratar de abolirlas directamente, pero que yo creo que eso es la naturaleza propia del ser humano.
y toda esa creación tecnológica, es evidente que no va a ser todo positivo al 100%. Y eso es así. Hay que tratar, como bien dices tú, de orientarla y mentorizarla en lo que pueda producir, digamos, un mayor beneficio para los seres humanos. Pero claro, Que copien lo mejor. yo resumiría eso que has dicho tú, ¿cómo hacer en la paz? No, es que yo no te puedo contestar sobre eso. Eso debería estar en los mandamientos que decíamos. Esa ley de la robótica extendida. Eso es. Que luego saldría los mandamientos negativos y seguro que alguien te sacaría pues alguna base de datos o algún instala en este framework a tu asistente para que puedas, bueno, de hecho ya termino con esto como conclusión de lo que hablábamos antes de las lentillas, ¿no? De realidad aumentada. Normalmente muchos de la cantidad de vídeos que puedes ver de cómo será la tecnología siempre es una visión distópica de la ciencia ficción. Mira, te puedo hacer todo esto, pero fíjate que esto es súper perjudicial. Y hay muchos de ellos que siempre acaban en lo negativo. Y os pongo dos ejemplos, dos precisamente de los vídeos que más me llamaron la atención, te estoy hablando del año 2014, 2012, 13, incluso 16, 17, hacía una visión distópica de lo que era la realidad extendida y hablaban de que con las lentillas tú serías capaz de conocer qué es o cómo era la persona que tenías delante y lo que le tenías que decir directamente para engañarla, manipularla y llegar con ella, ¿no? O con él. E incluso como tú, esto ya era muy futurista y demasiado distópico y de ciencia ficción, como eras incluso capaz de hackear a esa persona en base a toda esa información que tú estabas obteniendo. Otro vídeo igual, pues que eran capaces de robar tu identidad, pues simplemente cogiendo una gota de sangre, ¿no? De tu cuerpo y hackearte directamente todos tus sistemas que los estabas controlando a través de tu visión, ¿no? Pues no lo sé, pero desde luego que todas las cosas positivas que te va a dar es lo que tenemos que valorar. Y en ese equilibrio siempre que todo venza hacia nuestro bienestar. Me parece muy bien. Vamos a ver qué nos espera, ¿vale? Héctor, un placer. Antes de irnos, para el que quiera contactarte o quiera saber más sobre este tema o lo que sea, ¿quieres recomendar algo? No sé, desde dónde te pueden encontrar, si quieren o lo que sea. Os invito a que sigáis un poco nuestras redes de Imascono, a que podáis descubrir un poquito más que es Imascono a través de nuestra web, imascono.com. Y todas las cosas chulas que hacéis, que realmente es muy innovador. Gracias. Y bueno, si queréis contactar directamente conmigo puede ser hp@imascono.com y estaré completamente encantado de atender vuestras dudas, vuestros ruegos, vuestras necesidades o incluso vuestras fumadas, que es al principio, ¿no? De cómo veis todo este tema para poder debatir y si es necesario ir un poquito más de manera profunda, ¿no? A ciertas conclusiones, pero que sin duda dan para largas conversaciones. Bueno, pues un placer, ¿vale? Haber tenido este tiempo para hablar así un poco de lo que quisiésemos, ¿vale? A la gente que nos escucha, pues si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado y demás. Y nada, nos vemos en otra sesión, ¿vale? Muy bien.